Lo tenemos en el aire a Julio Devido. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Un saludo a todos ustedes ahí en el piso, a la audiencia también. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches, te habla Yanina Granda, Elías Bravo y la mesa, te saludamos. Gracias por atendernos, gracias por el tiempo que nos prestás. No, por favor, un gusto. Hola Julio, mi nombre es Elías Bravo, la verdad que muy contento de la posibilidad de poderte hacer esta entrevista. Nosotros somos, además de personas que están encarando un medio de comunicación, intentando generar debate en la gente, sobre todo lo estamos apuntando a los compañeros, ¿no? Al peronismo y a lo que yo creo que vos, tanto vos como todos los compañeros peronistas, entendemos que es el proyecto nacional. Y en ese sentido, yo le decía a los chicos, y lo decía antes de que te saquemos al aire, que no es fácil encontrar, ni siquiera en nuestra fila, gente de la talla que esté a la altura de conducir un proyecto nacional o estar en la cumbre de eso, llevarlo adelante con toda la dificultad y con todas las tensiones que hay, con todos los intereses que hay que manejar. Es realmente difícil, no es para cualquiera, y ahí entendemos que vos no solamente estabas en la cocina desde el 2013 en adelante, sino que eras la cocina, eras la persona que de alguna manera estaba en la punta de la mesa, o al lado en ese momento también de Néstor, conduciendo el plan estratégico de Estado. Y eso no es menor, eso para nosotros es algo muy importante. Y en ese sentido queremos aprovechar esa experiencia tuya para hacerte una pregunta de algo que hoy se está debatiendo, ¿no? Hoy se está debatiendo cuál es el modelo económico que tiene el gobierno, y en ese sentido o acá en la mesa te queríamos preguntar si vos de alguna manera podés definirnos o interpretar, dar los lineamientos generales de lo que sería, que interpretás que sería el modelo económico de este gobierno. Bueno, en primer lugar, quiero decirte, Elías, que cuando me tocó ser funcionario del gobierno provincial y luego del gobierno nacional, había dos cosas centrales. Primeramente, convicciones, que es lo que Néstor marcó el día que asumió el 25 de mayo del 2003. Y además de convicciones, había voluntad de planificar, claro, porque nuestra doctrina, digamos, su momento más glorioso, el peronismo, los tuvo durante la vigencia del primero y segundo plan quinquenal. Sin planificación y sin alguien que conduzca el proceso de transformación que pretendíamos pretendíamos en el 2019 cuando votamos la fórmula del Frente de Todos, y que seguimos pretendiendo hoy, es un proceso claro de transformación, de redistribución de la riqueza. Totalmente. Entonces, evidentemente, Guzmán es un hombre que viene de los Estados Unidos, un discípulo de Stiglitz, eso es público, sí. Y evidentemente la forma de ver, de pensar y de analizar el mundo que tiene Stiglitz, yo no la comparto, tampoco la censuro. Es su manera de ver el mundo, y obviamente esa visión del mundo la tiene desde la capital del imperio, desde Nueva York o desde Washington. Lamentablemente, en todo este tiempo, en los 2 últimos años que Guzmán estuvo al frente del Ministerio de Economía, no hemos visto políticas económicas que lleven a un proceso de liberación nacional, luego de la situación de extremo sometimiento que sufrió nuestra patria durante el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, las políticas que llevó adelante el presidente Macri nos dan un problema de sumisión y de neocolonialismo que para quienes somos peronistas es inadmisible. Me da la sensación que ya hemos visto hoy una especie de situación crítica con el tipo de cambio. Hemos visto el endurecimiento del fondo en cuanto al plan de ajuste, que se está blanqueando ahora, pero el fondo obviamente prestó ese dinero para que la derecha siguiera gobernando en la Argentina. Lamentablemente, el peronismo, o la fuerza transformadora del peronismo, pudo más que los 50.000 millones de dólares.
Pero la verdad es que los 50.000 millones de dólares ya no están, no fueron aplicados a transformar la realidad y solamente van a significar en la historia argentina un capítulo más de la profundización del proyecto neocolonial, y cuando digo neocolonial me refiero al proyecto neoliberal que en la Argentina de alguna manera arranca con el Rodrigazo y por supuesto se continúa, se profundiza con José Alfredo Martínez de Oz, la dictadura, los 30.000 desaparecidos y luego el menemismo que viene a ser una especie de posperonismo posmoderno, valga la redundancia, que nos llevó a un proceso de descapitalización del Estado a partir de la venta de las empresas públicas a un 20% de su valor. Luego Néstor retoma las banderas, demuestra y muestra que era posible vivir sin sumisión, que aquellas empresas que habían sido beneficiarias de los procesos de privatización son recuperadas, como el Correo, como Aerolíneas, como YPF, como Aguas Argentinas. Mentira que no se puede, no se quiere, no que no se puede. Y evidentemente yo creo, a contrario de lo que opinan muchos, que este gobierno tiene un plan, un programa de gobierno. Yo no coincido a lo mejor con Mariotti y otros compañeros que dicen que tenemos que tener un programa para el frente de todo. El programa está claro. Hay un programa claro, decís, Julio. Sí, claro. ¿Cómo lo podrías resumir para que lo entendamos? La situación y por supuesto toda esa política pro-norteamericana que lleva adelante el jefe de asesorio o de planificación estratégica del gobierno, que es Belli, el embajador en Estados Unidos, que es Argüello, y bueno, y gran parte de lo que se denomina el albertismo, ¿no? Bueno, pero, o sea, ese programa de gobierno estaría conducido por eso, digamos. Por ellos, pero con la directiva del norte. Es una suerte de neopacrismo, si se quiere, porque con una visión más amable y demás, pero no hemos roto la cadena y no hemos roto de ninguna manera el proceso de dependencia que el macrismo construyó en esa etapa, ¿no? No hay un plan liberador de esa situación. Bueno, justamente nosotros lo debatíamos en el programa anterior y entendíamos eso, que en el 2019, como comentaste, Julio, nosotros también estábamos esperanzados de cambiar el rumbo, cambiar el modelo, cambiar estructuralmente algunas cuestiones que se veía que son evidentes, que había que transformar. Y lo que no vimos es que se hayan tomado acciones en ese sentido, ¿no? O sea que... Al contrario, ha habido toda una rémora, un proceso de tratar de convivir con esa situación que tenemos que ver a quién ha beneficiado, porque los grandes capitales concentrados siguen ganando fortuna de plata y está claro que ese dinero, esos recursos que obtienen salen del bolsillo de los trabajadores o de los desocupados que tienen que acceder a planes y a distintas alternativas para sobrevivir, que ya no son trabajadores sindicalmente organizados. Escúchame, Julio, te hago a propósito de lo que hablaste de las empresas estratégicas, y yo te he escuchado en la semana que te han sacado por diferentes medios como referente, como una persona que maneja el tema con todo lo que fue el lío con el tema energético, los cortes de luz y cómo impactó eso en la realidad de las personas, sobre todo la semana pasada con el pico de calor. Y en ese sentido yo lo tiré, también lo discutimos acá en la mesa, salió Gabriela Cerruti como vocera del presidente a dar una explicación, y esa explicación fue que la industria, la recuperación industrial y la plena capacidad industrial era uno de los causantes de ese consumo extra de energía que hizo colapsar el sistema. Pero más allá de la declaración, que puede llegar a ser discutible lo que dijo, sí marca y está marcando tanto la realidad como la declaración de ella que el sistema energético de Argentina está al límite. Hacen 5 grados más de lo que es el promedio en un verano y colapsa todo. Y en ese sentido, y aprovechando tu capacidad de análisis estratégico, digo, cualquier modelo económico, sobre todo como lo estamos pensando desde el peronismo,
como estamos charlando nosotros ahora, necesariamente tiene que tener una base de desarrollo industrial, de desarrollo tecnológico. Y eso implica pegar un salto en la frontera de posibilidad de producción del país, mejorando la tecnología, mejorando todas las variables para hacer una industria más competitiva y que pueda hacer desarrollar justamente en el plano económico, que lo podamos desarrollar. Ahora, eso tiene que estar acompañado, un desarrollo industrial, de el abastecimiento de energía para que la industria funcione. Y yo, digamos, no escucho, no veo, no se discute si es real lo que se está bajando, que se está pensando en un plan de desarrollo industrial. ¿Cuál sería el plan de desarrollo estratégico en la energía como para abastecer un crecimiento de la industria? ¿Cuál sería para vos, Julio? ¿Cómo tendríamos que encarar el tema? En principio, hay que, en un estado de situación como el actual y en un proceso de promoción del desarrollo industrial, la energía tiene que dejar de ser una mercancía para ser un elemento de transformación económica. Entonces ahí tiene que estar la participación del Estado. Yo lo que decía días pasados era que todo el proceso de privatización del menemismo murió el mismo día que Remer Lenikov, el ministro del Igual de Economía, dio por terminada la convertibilidad. A partir de allí, toda la expectativa de rentabilidad que estaba basada en la ficción que era la convertibilidad, de que cada peso era $1, se demolió. En ese sentido, cualquier empresa humana que no tenga objetivo ni motivación, ni esquemas relacionados con las ventajas o las ganancias que tiene que dar una empresa, cuando eso se derrumba, pierden la voluntad los socios de seguir invirtiendo y demás. Sí. Todos los contratos ese día perdieron visibilidad, de hecho hubo que renegociarlo, nosotros lo negociamos cerca de 50 y pico, pero también dimos de bajas por lo menos 7 u 8, donde se recuperaba el espacio radioeléctrico, el correo. Eso se recupera para el Estado. YPF. Para el Estado y para un tipo de gestión que pusiera a esas empresas al servicio del desarrollo del país, tanto sea tecnológico, industrial, la creación y potenciación de un mercado interno, etcétera, etcétera. Hace pocos días publicamos con Roberto Barata un artículo en el portal de Identidad Colectiva relacionado con el tema energético, que es muy completo. Pero volviendo al tema, hoy vemos que el objetivo de la Secretaría de Energía, de YPF mismo, estaba leyendo hace poco, hace horas, un informe del Economic Journal relacionado al sistema energético argentino, sí, donde con buen criterio Basualdo, el subsecretario de Energía, quiere cortar las exportaciones de gas a Chile. Por supuesto, el artículo político es favorable a que siga. O sea, tratan de demonizar a Basualdo. Yo no voy a hacer, no soy exégeta de Basualdo, conocí a su papá, él no lo conozco, prácticamente no. Pero vos, vos lo que decís, pero tiene razón, sí, no podemos seguir exportando recursos no renovables energéticos, eso es feroz. Vos fíjate que Estados Unidos tiene gas y petróleo necesario para autoabastecerse en su territorio, pero importa todo el tiempo porque ellos consideran a ese gas y ese petróleo, ellos usan una reserva estratégica, y así debe ser la Argentina. Yo no voy a hacer una crítica de lo que dijo Gabriela, porque la conozco y tengo un buen aprecio por ella, una funcionaria política, y dio una argumentación política a una situación. Nosotros teníamos el 96% de la capacidad instalada industrial funcionando. A full. La demanda eléctrica de abril del 2003 al 2004 creció un 36%. ¿Vos tenés idea de lo que es eso? Muchísimo. Bueno, nosotros cuando asumimos en el 2003 teníamos un pico de consumo, la República Argentina, de 14.000 megavatios. Exactamente la mitad de la demanda de hoy. Pero cuando nos fuimos, a los 20 días, hubo un pico de 25.000 megas. O sea, y se pudo cubrir. Obviamente, siempre cuando no hay pico de temperatura y demás, va a haber algún corte o lo que fuera. Y además, en esos momentos de pico, vos tenés que hablar con el sector industrial, que está promocionado por los 4 costados, con tarifas adecuadas, con leyes antidumping, con protección a las exportaciones, etcétera, etcétera. Decir, mirá, muchachos,
mañana va a ser 42 grados, o sea, mañana dale descanso al obrero, hacer una parada de mantenimiento y hacíamos el trabajo. Vos lo que no podés nunca cuando sos administrador del Estado con empresas privadas como hay hoy, es ir corriendo detrás de la demanda cuando vos no manejás la oferta, viejo. Claro. Entonces también el funcionario termina siendo destrozado por los medios, que además obviamente reciben pauta de las privatizadas, y obviamente lo más barato de este país es pulverizar a un funcionario o estigmatizarlo, y si es peronista mucho mejor. Si querés te puedo contar mi historia. Bueno, me imagino, pero no hace falta que te cuente. Entonces, cuando vos conducís, tenés que conducir la demanda y la oferta en los días picos. Y ese día, esta supuesta crisis energética de la que me acusaron durante 12 años, no tuvo nunca un blackout que dejó a 50 millones de personas sin luz en el medio del tarifazo más gigantesco de la historia argentina, que fue el famoso blackout del Día del Padre de Macri. Y bueno, bien. Y tampoco teníamos 3 o 4 millones de personas en luz, como nos dejaron la semana pasada, el día lunes o martes, no recuerdo, el día de los primeros 40 grados, producto de un supuesto incendio que, bueno, hubo un mal manejo de la compañía. Y tampoco es cierto que Edenor es mejor que Edesur, Edesur peor que Edenor. Evidentemente, Edesur arranca con un sistema energético, o sea, de infraestructura, mucho más para atrás que Edenor, pero ya van 25 años de contrato. Claro. O sea, los dos planteles tendrían que estar en óptimas condiciones, y vemos que no es así. Yo creo que la existencia de estos contratos atenta contra el buen servicio, y estos contratos están muertos porque fue afectada claramente la voluntad de plusvalía que tuvieron quienes ofertaron en su momento en un proceso absolutamente neoliberal como fue el menemismo, y ahora estamos en otra etapa. Si nosotros recuperamos en 12 años 7 compañías importantes, y si tomás las AFJP son 8 o 9, claramente creo que a esta altura del partido deberíamos estar viendo la conclusión de estos contratos por incumplimiento de los objetivos básicos de la concesión, por la propia situación de caída de la convertibilidad, etcétera, etcétera. Y tenemos que entender que ni la energía, ni los cereales básicos como el maíz, del cual depende la producción de carne y aceite, o sea, los elementos básicos para la alimentación, pueden estar dolarizados. Y la única manera que se desdolaricen es que el Estado, de alguna manera, asuma con toda su autoridad, como la que ejercía Néstor Kirchner, como lo hizo con el Correo, como lo hizo en su momento con la Corte y demás, toda la autoridad que la investidura presidencial da, y lleva adelante un proceso de liberación nacional a partir de la recuperación de la iniciativa por parte del Estado en los sectores tan importantes como la alimentación. Son estratégicos. ¿Con qué le vamos a pagar hagamos un buen acuerdo con el fondo, un mal acuerdo? ¿Con qué le vamos a pagar si no somos dueños de las divisas que generan los excedentes exportables de la Argentina? A ver, los excedentes exportables de la Argentina, la plusvalía que generan, ¿son de 8 empresas exportadoras o de 200.000 productores o son de los 46 millones de argentinos? Que nos digan cuál es el proyecto, porque si son de 200.000 o son de 8 o 10, bueno, muchachos, vayamos haciendo el pasaporte y vayamos a trabajar de Lustraboca a Francia, y seguramente nos va a ir mejor, por lo menos no nos vamos a cagar de hambre. Julio, Janina Granda te habla. Vos justo estabas hablando del año 2003. En el 2003, ustedes, el peronismo, nosotros tomamos, digamos, el gobierno en el momento donde la crisis del país fue la peor, y ustedes tomaron rápidamente el gobierno, ¿sí? Lo organizaron y lo pusieron a crecer durante muchísimos años. Como te dijimos anteriormente, vos fuiste uno de los cuadros claves encargados de la planificación estratégica en ese momento en el plano económico, político y social. Concretamente te pregunto, Julio, entonces, ¿cuál era la visión que tenías para el futuro del país en ese momento y cómo tendríamos que estar hoy, casi 20 años después de que pasó esto, según ese plan, si se hubiese cumplido ese plan? Mirá, si se hubiese cumplido ese plan, seguramente hoy tendríamos un 20 o un 30% más de oferta energética que la que tenemos.
seguramente tendríamos un tercer satélite en órbita, seguramente tendríamos un montón de radios comunitarias y de base como las que llevan adelante ustedes. Evidentemente, todo eso se ha perdido y no se ha recuperado. Se perdió la ley de medios audiovisuales. Sí. Bueno, y en cuanto a lo económico, Julio, ¿estaríamos en pleno empleo? Ya serían del Estado. Obviamente. A ver, un Estado peronista sin pleno empleo, con trabajadores en blanco, sindicalmente organizados, no lo es. No es un Estado peronista. Sigue siendo un Estado neoliberal. Y si no hacemos nada para eso, si decimos que los salarios son aquellos que el empresario pueda pagar, evidentemente estamos muy lejos de lo que nuestros padres fundadores, como bueno, el general Perón, Iván Perón y luego Néstor, nos indicaron, ¿no? Yo te pregunto, ¿no? Entonces, ¿en qué fallamos nosotros como pueblo, sí, para llegar hasta esta situación? ¿Y cómo ves, cómo viene todo esto y cómo podemos llegar, digamos, más adelante con este, o sea, sin cometer los errores que se cometieron hasta ahora? No sé si se entiende la pregunta, medio que me pisé. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y no tenemos una conducción política clara en donde no los mejores, sino los tipos que sean más funcionales a las políticas que se pretenden llevar a cabo, o sea, en donde la feria de las vanidades esté lejos de las decisiones del poder, cuando las listas de candidatos a diputados, senadores, a presidente y vice se hagan con un criterio que apunte a aquellos que tengan mayor representatividad popular y no a otros que nos deslumbran sin ser, como ellos dicen, los mejores, y probablemente nos iría bastante mejor. Y si pensáramos en planificar, la Argentina necesita seguir adelante con un proceso de planificación. Y si lo primero que hacemos, al igual que el macrismo, disolvió el Ministerio de Planificación y Alberto no lo... Eso te iba a decir justamente. Alberto no... Una idea de Néstor Kirchner. O sea, exacto, si hubiésemos seguido con este plan que ustedes pusieron en funcionamiento a partir del año 2003, hoy estaríamos, por supuesto, muchísimo mejor. Pero no solamente el gobierno anterior, que sacó el Ministerio de Planificación, el gobierno de Macri, sino que el gobierno actual, el gobierno de Alberto, no cree en la planificación. No solamente que no cree, sino, de nada sirve ponerse a llorar el día del cumpleaños de Néstor Kirchner o el 7 de octubre cuando lo enterramos, si no hacemos lo que le siga. Porque hay que dejarse de joder, no recordarlo con cariño, sino hacer lo que le siga. A mí, la verdad, cariño uno se lo puede dar a los nietos, a los hijos, a la pareja. Totalmente. Después, lo demás es conducir el Estado. Néstor siempre decía, el Estado no es un club de amigos, el gobierno no puede ser un club de amigos, y no es cuestión de poner a los amigos, sino a los que tengan más votos. Y si tiene más votos, por algo ha de ser. Te pregunto concretamente, ¿vos cómo lo ves Por ejemplo, de acá a 2 años, Alberto? ¿Cómo? ¿Vos cómo lo... Quedan 2 años de mandato. ¿Cómo lo ves, Alberto, de acá a 2 años? No sé. La que futurólogo no soy. No veo que haya voluntad de cambiar las políticas. Perfecto. Julio. La presidenta tiene que salir cada 20 días con una carta demoledora. Sí. O fíjate, el día que estaban hablando con Blinken allá, Sí. Acá, bueno, fueron a ver la Milagro, no fueron 2 años enteros a ver la Milagro Sala y se juntaron con Milagro Sala y se pelearon con Morales. Obvio decirte lo que parece el concepto que no te puede Morales de Milagro, obviamente. Pero hay días para expresar las cosas. Ese mismo día se cayó la integración monopólica de Disney, pero hace 2 años que la pidió, la voltearon el mismo día. Claro. Y a la tarde ponerle una carta, a los 10 minutos terminada la reunión entre Blinken y Capiero. ¿Para qué carajo lo mandaron a Capiero allá? Claro. Hay una descoordinación. Bueno, ¿Qué tal? Digamos, todo en su medida y armoniosamente, decía Aristóteles, y el general lo refrescó. Y entonces si no nos ponemos de acuerdo adentro con la política, Sí. obviamente yo estoy de acuerdo con visitar a Milagro Sala, estoy de acuerdo
por no darle a, a Disney, claramente, y de acuerdo con lo que piensa la vicepresidenta en relación al fondo y todo eso, pero pasaron 2 años, muchachos. ¿Y qué pasó? El contrato electoral está destruido y la gente, sobre todo en agosto, lo expresó con una claridad meridiana. Bueno, fue un voto castigo entonces. No, ni siquiera un voto castigo. No fue a votar la gente, muchachos. Hay muchos que no fueron, sí. No fue a votar la gente. Esto habla a las claras del peor de los castigos, que la indiferencia. Tal cual. Julio, Daniel Díaz te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Julio? Daniel Hola. te habla. Además de jugar a ser comunicador, soy referente de la Juventud de Principios y Valores. Y como juventud te quería hacer una pregunta, primero una introducción y después la pregunta. En el año 2017 viví uno de los momentos más tristes como peronista, y fue cuando el peronismo a usted no lo defendió, porque a mí, yo vengo de una familia peronista y lo más grande me enseñaron siempre que a los compañeros hay que defenderlos. Entonces, yo le quería preguntar, primero, ¿usted cómo vivió ese momento? Y segundo, ¿qué consejo nos da a los jóvenes que, porque mucha de esa gente que no defendió eran jóvenes en su momento, los jóvenes que no claudicamos y que no entregamos las banderas y queremos seguir llevando los principios, los valores del peronismo de forma permanente? Mirá, en primer lugar, vuelvo a insistir con la figura de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner nunca le soltó la mano a ningún compañero, nunca, jamás. O sea, reitero, muchos lloran cuando lo recuerdan los discursos, pero después no hacen lo que él hacía. Es más, van en el sentido diametralmente opuesto, para ser más claro. Bueno, en relación a... No sentí nada en particular, uno está preparado para llevar adelante. Nosotros ya vimos cómo después del famoso discurso del 9 de diciembre del 2015 en Plaza de Mayo, las cosas entraron a ensondrecer para los compañeros que estuvieron trabajando durante 10, 12 años en el proyecto. Ahí empezó el germen de los que iban a volver mejores, y que hasta ahora han demostrado que no son peores que nosotros, son peores de los peores de todos los tiempos, porque son un desastre. Sacando a la época de la dictadura en general, hay un nivel de funcionario que es lamentable. En relación a los jóvenes, yo lo que les digo, que hagan política, no importa. Yo creo que el hombre es un ser que está en permanente evolución, en el sentido que pasa de la adolescencia a la madurez en un plazo de tiempo, que cuando vos tenés 70 años como yo, mirás para atrás y es exiguo, es corto. Entonces hay que dejar de pensar menos en lo generacional y pensar en la voluntad transformadora que tenemos que tener quienes abrazamos la doctrina de Perón y de Néstor, ¿no es cierto? Lo generacional es importante, y son la fuerza pero dentro del cuerpo orgánico de una fuerza política. Si no, se aíslan en agrupaciones, y ¿qué sucede? Es una agrupación juvenil y tenían 35 años y ahora tienen casi 50 y siguen siendo jóvenes. No es así. Claro. No hay que... El peronismo no es sectario, ¿no? En evolución, y que el peronismo debe ser un cuerpo orgánico. No hay que hablar tanto de unidad como de organización, ¿viste? El lema del sindicalismo: unidad, solidaridad y organización. Bueno, unidad es importante, pero sin solidaridad, y ahí vamos a la soltada de mano que hablabas vos, y sin organización no somos un carajo.